este 90 aniversario en el que por primera vez se erige sobre la capilla laica, o podemos ver el árbol de la memoria de la República y de las personas desaparecidas que están en nuestra memoria, en nuestro corazón y en la memoria de las familias, contamos con la participación del secretario general del Partido Comunista de España y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, que ha venido desde Madrid, no sin pocas dificultades, para participar en este acto. Tienes la palabra, Enrique. Gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Pues efectivamente, las consecuencias también de la pandemia parece que no solamente se notan en las dificultades sanitarias, económicas y sociales, sino también en dificultades para la vertebración de este país. Y ha sido complicado, pues, por el transporte público poder llegar al inicio del acto. Pero en todo caso aquí estamos y en primer lugar agradecer al Foro por la Memoria de León la realización de este acto, ¿no? De este homenaje tanto a la República, a la Segunda República Española, como a todas las personas que tanto lucharon por la República, que es tanto como luchar por la democracia, por los derechos fundamentales y por las libertades de todos y de todas, ¿no? En esta capilla laica de León, que afortunadamente, como bien acabáis de decir, parece que continúa las obras para finalizarlas. Y lo primero que hay que decir es que ya era hora, ¿no? Después de haber sido inaugurada en el año 2013, pues realmente debería haber sido una prioridad poder acabar con la construcción de este conjunto arquitectónico, escultórico, mejor dicho, de Óscar García Luna, que sin duda alguna pues representa muy fielmente lo que fue tanto los anhelos de la lucha por las libertades en nuestro país como los sacrificios de todas aquellas y todos aquellos que dieron su vida por la libertad o que soportaron la represión, ¿no? Este 90 aniversario de la Segunda República, en primer lugar, nos tiene que posibilitar hablar de lo que fue, siempre cito, ¿no?, el artículo primero de la Constitución republicana de la Segunda República, porque creo que condensa y representa perfectamente lo que fue y lo que querían nuestros antecesores para este país, ¿no? España es una república de trabajadores de toda clase, organizada en torno a los principios de la justicia y de la libertad. Desde luego, pocas declaraciones pueden representar más fielmente esos anhelos de democratización, de garantía de derechos, de protección de la clase trabajadora y de conquistar libertades que siempre nos han sido negadas por una oligarquía, una clase dominante, una derecha, unos sectores conservadores que desgraciadamente en nuestro país siempre han estado o siempre han sido los más liberticidas, los más contrarios al disfrute de derechos, los más contrarios a los que más se han resistido a la pérdida de sus privilegios, confundiendo en demasiadas ocasiones la garantía y el reconocimiento de derechos para todas y todos con la pérdida de sus privilegios. Pero en todo caso, la Segunda República, contrariamente a la criminalización y a cómo ha sido denostada, pues es sin duda la experiencia histórica de la que más debemos sentirnos orgullosas y orgullosos, ¿no? La Segunda República trajo derechos fundamentales, derechos, por ejemplo, civiles, que hasta entonces no había conocido nuestro país, derechos para las mujeres, la igualdad de derecho para las mujeres, el derecho al divorcio, el matrimonio civil, su recuperación, o por primera vez que se le otorgara la plena capacidad de obrar sin necesidad de tutelas o custodias de esposos o de padres. Pero más allá de eso trajo derechos para los trabajadores y las trabajadoras, la puesta en marcha de un sistema de protección social, de seguridad social, el derecho a la cultura,
la mayor inversión en la historia de los poderes públicos del Estado en educación, innumerables derechos o esa renuncia que también debe enorgullecernos y que consta en esa declaración, en esa Constitución republicana, ¿no? España renuncia a la guerra como elemento de política internacional. También un clamor por la paz, porque la paz sea el eje de la política de hermandad entre los pueblos y de solidaridad internacionalista, ¿no? Y la Segunda República, sin duda alguna, también introdujo mecanismos que nunca habían existido en nuestro país y que no existen hoy día. Mecanismos de control por parte del pueblo de los poderes públicos. Por ejemplo, por primera vez se introdujo el control por parte del Parlamento del Poder Ejecutivo, pero más allá de eso, la posibilidad de refrendación popular de cualquier ley aprobada en el Parlamento. O una experiencia única, que parece increíble que sea única y que todavía haya gente que mantiene que España es un país de una perfección democrática inigualable. En la Segunda República ha sido la única ocasión en la que los españoles y las españolas han decidido la jefatura del Estado en las urnas. Una vez en la historia de España se ha decidido la jefatura de Estado en las urnas y no pudo acabar su mandato por el golpe de Estado y por la guerra desatada. Si esto no es una anomalía democrática, que nos lo explique, comparando con los países de nuestro entorno. Y sabemos cómo acabó la República, pues desde luego no por sus errores, porque nunca puede ser un error la garantía de derechos, la generalización de los derechos, sino por el odio liberticida de las clases dominantes de este país, de las oligarquías, que, como ya he dicho antes, siempre han confundido, y parece que siguen haciéndolo, la generalización y la extensión de los derechos para todos los trabajadores y trabajadoras con la pérdida de sus privilegios. Las clases oligárquicas que en nuestro país creen que la única garantía para sobrevivir es privar de derechos a la generalidad de las personas que viven en nuestro país, y ese afán liberticida pues les llevó concretamente a permitir, en nombre además de esa supuesta defensa de los valores nacionales, permitir algo que nunca se había permitido en este país: una guerra de ocupación extranjera por parte del nazifascismo internacional como único mecanismo para poder doblegar a las fuerzas populares, a las fuerzas democráticas empeñadas en resistir al máximo para defender todos esos derechos conquistados que nadie nos había regalado, ¿no? Y después sabemos lo que ocurrió. Se pretendió enterrar los valores republicanos mediante una dictadura de 40 años de represión incomparable a cualquier otra cosa que haya ocurrido, donde fue la izquierda y en especial los comunistas los únicos y las únicas que fueron capaces de resistir, de organizarse, aguantando exilio, aguantando tortura, aguantando represión, hasta que por fin pudimos recuperar la democracia. Y en estos momentos, pues indudablemente no nos sirve cualquier ley de memoria democrática. Estamos en unos momentos en los que se está debatiendo un proyecto para aprobar una nueva ley que, desde luego, supere y con mucho las serias limitaciones de la Ley de Memoria Democrática del 2007. Es absolutamente inaceptable que España tenga que ser constantemente sometida a la crítica, al escrutinio de organismos internacionales por sus muchas dificultades, por su falta de voluntad de garantizar algo tan básico como son los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. Pero más allá del escrutinio internacional y de las vergüenzas que nos recuerdan constantemente la comunidad internacional, lo cierto es que esto es un déficit, un debe muy importante de la democracia española. Hoy día no puede llamarse demócrata ninguna persona que siga poniendo dificultades para que se abran todas las cunetas, para que se recupere la memoria de todos los luchadores y luchadoras por la libertad,
para que se garantice el derecho a la verdad, es decir, conocer lo que ocurrió, porque únicamente conociendo lo que ocurrió se puede prevenir que vuelva a pasar otra vez. Y desde luego la izquierda y en especial los comunistas no tenemos ni hemos tenido nunca ningún problema para perdonar. Pero no hay que confundir, perdonar no es ocultar, perdonar no es tapar la verdad, perdonar no puede ser negar el derecho a la justicia, a la reparación o establecer mecanismos eficaces para prevenir, para que nunca más vuelvan a repetirse esos hechos. Son cuestiones absolutamente diferentes. Por eso creemos que, en primer lugar, la nueva ley de memoria democrática debe tener una condena expresa a lo que significó no solamente el franquismo, no solamente el alzamiento, el traidor alzamiento militar contra la constitucionalidad republicana, sino una condena expresa a cualquier forma de nazifascismo, como las que envolvieron toda Europa, causando pues, el mayor daño que ha sufrido la historia. Nunca ninguna teoría política, ningún régimen político ha llegado a los niveles que llegó el nazifascismo, no solamente de teorizar, sino de poner en marcha el exterminio de forma industrial de colectivos humanos. Eso no ha ocurrido nunca y esperemos que nunca vuelva a ocurrir. Y si esos procesos de exterminio industrial no llegaron a su final, fue porque los pueblos de Europa, comandados por los procesos revolucionarios de ese momento, y en concreto por el Ejército Rojo, por la Unión Soviética, acabaron con el nazismo y lo mandaron al basurero de la historia. Igualmente provocando el hundimiento del fascismo. Pero nuestro país fue una excepción y se mantuvo ese régimen franquista, y es fundamental que en estos momentos haya esa condena expresa que equipare claramente ese régimen franquista a lo que fueron los regímenes nazi-fascistas en toda Europa y en el mundo, ¿no? Y en segundo lugar, es imprescindible que sean los poderes públicos los que quede reflejado en esa ley, que son los poderes públicos los que tienen la obligación, no la facultad, sino la obligación de abrir hasta la última fosa de este país, de entregar los restos a los familiares, a las instituciones, a quien corresponda, de dar la debida sepultura y el debido homenaje a todas esas personas que dieron su vida defendiendo los valores democráticos y defendiendo los derechos constitucionales y la libertad. Y además es necesario que se garanticen mecanismos para la plena investigación de todo lo ocurrido. Realmente nosotros y nosotras a estas alturas, cuando tenemos que discutir el alcance de la ley, de la futura ley, en cuanto a las medidas que hagan justicia, pues no deja de sorprendernos que todavía a estas alturas haya obstáculos, oposiciones en contra de acabar con ese muro de impunidad. Porque además creo que todos los que estáis aquí sois igual de conscientes que yo de que incluso aunque esa ley ya incluyera todos los mecanismos que ya corresponde para acabar con la impunidad, justicia efectiva y material poca iba a haber, porque al final la vida de los represores se ha ido extinguiendo, con lo cual llama todavía más la atención que haya una resistencia a la plena incorporación de esos mecanismos que hagan justicia efectiva, cuando su alcance, desgraciadamente, va a ser más que limitado. Pero en todo caso, hacer justicia, y esto es algo importante, no es solamente sentar a los responsables en los banquillos ante un tribunal. Hacer justicia es investigar quiénes fueron los responsables, que se conozca quiénes fueron los responsables y que se conozca plenamente quiénes fueron las víctimas. Y que, por supuesto, se aprueben medidas que, si no pueden ser de sanción penal, debido a que ya los represores pues, no viven, que sean medidas judiciales de reparación, de reconocimiento y de poner las cosas en su lugar. Es decir, hacer una clara diferenciación sobre los traidores que alzaron las armas que el pueblo le había confiado contra el pueblo,
hacer una clara diferenciación entre esta traición a los valores constitucionales de ese momento de la República y los que, sin armas y con pocos recursos en sus manos, pues fueron capaces de darlo todo para hacer frente a ese levantamiento absolutamente antidemocrático, ¿no? Eso también es hacer justicia, ¿no? Y medidas eficaces pues son realmente sencillas de poner en marcha en estos momentos, ¿no? Necesitamos una fiscalía especializada en la investigación de estos crímenes y necesitamos también la nulidad de los apartados E y F del artículo 2 de la ley de amnistía, ¿no? Para que es algo que si tuviéramos en este país un poder judicial suficientemente acoplado a los valores constitucionales y a los valores del derecho internacional, pues sería innecesario. Pero a la vista de las interpretaciones de las distintas sentencias que se han emitido en este país, absolutamente contrarias al ordenamiento jurídico internacional, pues desgraciadamente hemos comprobado que es imprescindible anular esos dos apartados del artículo 2 para que quede claro que no hay ningún tipo de amnistía que alcance a crímenes internacionales y que esos crímenes, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los crímenes de genocidio, nunca pueden ser amnistiables. Esas son medidas fundamentales que tienen que quedar recogidas en esa ley y que, desde luego, el Partido Comunista de España, Izquierda Unida, toda Unidas Podemos, estamos, no es que vayamos a hacer, es que estamos ya trabajando para que así sea y esperamos poder vencer todas esas dificultades, desde luego. Pero dicho esto, compañeros y compañeras, lo cierto es que todo este trabajo hay que hacerlo en un contexto muy difícil, en el que desgraciadamente los mismos que se levantaron contra la Constitución republicana, contra el orden democrático, han vuelto a resurgir con fuerza. Creíamos que el fascismo había sido condenado al agujero de la historia, pero desgraciadamente ese fascismo versión nacional franquista vemos que ha vuelto a surgir cuando menos lo esperábamos, sin duda alguna, consecuencia de esa brutal crisis económica que empezó en el año 2008, sin duda alguna motivada por las políticas neoliberales que han ido debilitando por las políticas neoliberales que han ido debilitando el sector público, la capacidad de intervención de lo público, y lo cierto es que nos hemos encontrado con que en este país hay una derecha que abiertamente dice en el Parlamento que este gobierno es peor que cualquier otro, es decir, que el gobierno del franquismo, los gobiernos franquistas fueron mejor que el que hay ahora, o que justifica, como han justificado esta semana, el golpe de Estado militar contra la República, poco menos teorizando que se lo buscó la República, que todos los incumplimientos o todas las atrocidades que supuestamente puso en marcha merecían ese golpe de Estado. Eso no había ocurrido nunca en el Parlamento democrático en nuestro país, que desde una tribuna se justificara abiertamente un golpe de Estado y un alzamiento militar contra un sistema democrático. Y eso debería señalar todas las alarmas de la situación que estamos viviendo en nuestro país. Durante muchos años hemos estado desde la izquierda luchando y trabajando para garantizar los derechos sociales, los derechos económicos, las libertades públicas, pero el retroceso ha sido tal que en este momento la principal obligación de cualquier persona de izquierdas o de cualquier demócrata es algo tan simple como garantizar la democracia, porque estamos ante auténticos enemigos de la democracia que están teorizando la necesidad de volver a situaciones, a regímenes autoritarios. Estamos trabajando para la recuperación de libertades públicas que fueron recortadas poco a poco en los gobiernos del Partido Popular. Código Penal, la ley Mordaza, la ley de seguridad, la ley Mordaza y la ley la ley de seguridad ciudadana, perdón, la ley de seguridad ciudadana.
Pero vamos, lo cierto es que también tenemos que trabajar, y sin duda lo vamos a hacer, por poner en marcha otras leyes. En primer lugar, la reforma laboral, que recupere derechos laborales, que acabe con la desregulación del mercado laboral, una ley de vivienda que garantice que el acceso a la vivienda como un derecho básico fundamental para cualquier persona o para cualquier familia es una absoluta garantía prioritaria de los poderes por los poderes públicos, una garantía dada por los poderes públicos. Vamos también a poner en marcha, estamos trabajando para que se aprueben a la mayor velocidad las leyes de igualdad que garanticen una igualdad plena de derechos entre hombres y mujeres en este país, desde cuestiones laborales, salariales, hasta cuestiones de libertades y libre ejercicio de cualquier derecho democrático. Pero frente a eso nos encontramos una seria amenaza, que es la posibilidad de que en este país pues nos encontremos de pronto con un gobierno no solamente de derecha, sino con un gobierno de la derecha y de esa ultraderecha que reivindica el franquismo sin ningún tipo de problemas en las calles, provocando enfrentamientos, llamando al odio, despreciando a cualquier persona que sea diferente a ellos, y también desde las propias instituciones. No solamente las atrocidades que han dicho desde la tribuna del Congreso esta semana, sino ya habéis visto lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid en el momento que esta ultraderecha ha tenido la más mínima influencia. Han destrozado los memoriales que con tanto esfuerzo se aprobaron y se construyeron con los gobiernos anteriores democráticos, gobiernos municipales democráticos. Son innumerables, cada día conocemos una nueva noticia de lugares donde se han destruido estos memoriales de recuerdo de los luchadores por la democracia, las luchadoras por la libertad en nuestro país. Y para eso es fundamental garantizar que esta gente no vuelve al gobierno nunca. Y no solamente eso, porque como ya sabemos, no solamente se toman las decisiones que afectan a las personas que viven en este país desde las instituciones de gobierno, también desde otros muchos espacios que desgraciadamente no están sometidos al control ciudadano, al escrutinio electoral, y son espacios que tenemos también que democratizar. Tenemos mucho trabajo que hacer y para eso es fundamental que se mantengan en el gobierno, en las instituciones, sabiendo que simplemente con eso no es posible garantizar el pleno disfrute de todos los derechos fundamentales para todas las personas, pero es un primer paso necesario. Tenemos que mantenernos en el gobierno porque no nos confundamos, en este momento solo hay una alternativa a un gobierno como el que actualmente tiene España, un gobierno de coalición de izquierdas con el apoyo de la izquierda nacionalista y de otras fuerzas democráticas nacionalistas. Y la única alternativa es un gobierno de la derecha y la ultraderecha. Ya hemos visto lo que ocurre en comunidades autónomas o en gobiernos municipales cuando la ultraderecha entra a gobernar o tiene suficiente capacidad de influencia sobre los gobiernos. No hace falta grandes descripciones para saber lo que ocurriría en este país si la ultraderecha es capaz de llegar al gobierno con la actual derecha del Partido Popular cada vez más radicalizada hacia la derecha, hacia el extremismo, o si se pone en marcha un gobierno en el que la ultraderecha de Vox tenga la suficiente influencia. Sin duda alguna, el panorama de eliminación de libertades públicas y de eliminación de todo tipo de derechos sería una constante y estaría en seria amenaza no solamente a la democracia, sino la integridad física y la integridad en derechos de todas las personas de este país. Con lo cual, esa es la primera tarea en este momento de cualquier demócrata y en especial de la izquierda, y desde luego, y ya hablo en nombre del Partido Comunista de España, esa es la principal tarea que se ha marcado en este momento el Partido Comunista de España. Poner en marcha, como nos ha tocado hacer a los comunistas en este país a lo largo de la historia en innumerables ocasiones difíciles, poner en marcha un amplio bloque, una amplia alianza de fuerzas democráticas dispuestas a parar al fascismo, dispuestas a parar a la ultraderecha, dispuestas a parar a esta versión franquista de la ultraderecha europea que desgraciadamente
está cada vez cogiendo más fuerza en nuestro país. Y para parar ese ascenso de la derecha a los gobiernos es imprescindible que la izquierda se fortalezca. Es imprescindible fraguar no solamente alianzas coyunturales electorales, sino amplios movimientos que fortalezcan la participación de todas las personas demócratas en ese proceso. La izquierda tiene que fortalecerse y, en este caso, la única alternativa de este país en este momento y la herramienta más preciada es fortalecer el espacio de Unidas Podemos que estamos construyendo entre, por supuesto, el Partido Comunista de España, Izquierda Unida, Podemos, En Común, todas el resto de fuerzas que en todas partes tengan el mismo objetivo que tenemos los comunistas en este momento, que es frenar cualquier posible llegada, cualquier institución o ocupar parcelas de poder por parte de la derecha y la ultraderecha. Y para fortalecer esos espacios de la izquierda no solamente tenemos que trabajar cada vez más vinculados y vinculadas, sino que es imprescindible que ese trabajo en las instituciones y en la articulación del bloque democrático vaya acompañado del fortalecimiento de las movilizaciones sociales y de la participación de todo nuestro pueblo. Y para eso es evidente que es fundamental un trabajo de la izquierda con las organizaciones sindicales, que en estos momentos, sin duda alguna, son los vectores más organizados en defensa de los intereses y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero más allá de eso, todas las expresiones organizadas de movimientos sociales que atañen a cualquier conflicto que se viva en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros campos, debe también vincularse a la construcción de ese bloque democrático. Y si eso lo conseguimos, tenemos capacidad para alterar a favor de las fuerzas democráticas y a favor de las fuerzas de izquierda los equilibrios parlamentarios. Lo importante no es que Unidas Podemos tenga un 10% de escaños en el Parlamento, que es poco, o que con el Partido Socialista se pueda tener una mayoría minoritaria que permita el gobierno apoyado con las fuerzas de izquierda de otros territorios históricos del Estado. Lo importante es que esa fuerza parlamentaria sea constantemente reforzada con la capacidad de movilización, con la capacidad de organización del conflicto social por todos esos movimientos, donde el movimiento de la memoria democrática pues es uno de ellos, pero obviamente pues no es el único. Creo que en estos momentos no estamos en esos tiempos relativamente tranquilos, una vez muerto el dictador, cuando hubo un gran consenso en torno al proceso constitucional, en un gran consenso de la necesidad de construir un Estado del bienestar, un Estado social que garantizara los derechos. Obviamente ese sigue siendo nuestro objetivo, pero desgraciadamente ese consenso ya lo han roto otros y otras. Lo han roto los que no quieren ni oír hablar de derechos sociales y los que no quieren ni oír hablar de libertades públicas y libertades democráticas para la inmensa mayoría de nuestro país. El reto que tenemos por delante en este momento es un reto inmenso, pero nuestro pueblo, igual que en otras ocasiones de la historia, ha sido capaz de organizarse y ha sido capaz de anteponer los intereses generales, los intereses colectivos, los intereses fundamentales por encima de los intereses particulares de cada organización política de la izquierda, de cada colectivo social, de cada movimiento social. Y ese es el reto, esa es la urgencia, la alarma democrática que hoy tenemos en nuestro país. Para parar al fascismo, para parar a estos neofranquistas, para parar a estos liberticidas, para parar a estos que, como ocurrió hace ahora 90 años, llegaron a la conclusión de que el disfrute generalizado de los derechos por todas las personas que viven en este país era incompatible con el mantenimiento de sus privilegios. Y su opción fue clara: a sangre y fuego, mantenimiento de sus privilegios frente al disfrute de los derechos para las mayorías. Esa es ahora nuestra responsabilidad y esa es la principal obligación que tenemos en este momento. Compañeros y compañeras, salud, buen trabajo, salud y república.